Cuando pasa algo terrible, una tragedia, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién responde? Hoy vamos a ver cómo la ley intenta contestar esa pregunta. Y lo hace, digamos, a través de tres lentes muy distintos. Imaginen la escena. Un edificio se viene abajo. Se pierde una vida. Un pueblo entero sufre un ataque. En medio de todo ese dolor y ese caos, la ley tiene una misión: encontrar una respuesta a esa gran pregunta. ¿Quién es el responsable de todo esto? Y para encontrar esa respuesta, la ley no usa una sola lupa, no, usa tres. Pensemos en ellos como tres lentes distintos para ver un mismo problema: el lente civil, el penal y el administrativo. Y créanme, lo que se ve a través de cada uno es un mundo diferente. Bueno, entremos en materia. Empecemos con el primer lente, la responsabilidad civil. Aquí, la palabra clave, la idea central, es una sola: reparar. Se trata del deber de arreglar el daño que se ha causado. O sea, en términos sencillos, si alguien causa un daño, tiene la obligación de compensar a la otra persona por las pérdidas. Y ojo, esto es súper importante. El objetivo aquí no es mandar a nadie a la cárcel, no es un castigo. La meta es, en la medida de lo posible, que la víctima quede como si nada hubiese pasado, al menos en lo económico. Hay una cita del jurista Christian von Bahr que lo explica perfecto. Dice: el objetivo es restaurar el estado en que la víctima se encontraría si el evento dañino no hubiera ocurrido. Es básicamente eso, intentar echar el tiempo para atrás, aunque sea con dinero. Ok, y esta responsabilidad civil tiene como dos sabores. Por un lado está la contractual. Esta aparece cuando se rompe un acuerdo, un contrato que ya existía. Es como romper una promesa firmada. Y por otro lado está la extracontractual. Esta es más general. Nace de esa regla no escrita que todos tenemos de, oye, no le hagas daño a los demás, incluso si no hay ningún papel firmado de por medio. Para que todo esto no quede en el aire, vamos a un caso que todos recordamos. Un caso muy trágico, el del edificio Space. El 12 de octubre de 2013, esta torre residencial en Medellín simplemente se vino abajo. Murieron 12 personas. Fue una catástrofe que de verdad paralizó al país entero. Entonces, ¿cómo encajan aquí los dos sabores de responsabilidad que vimos? Pues miren, primero, la falla contractual, clarísima. La constructora, CDO, tenía un contrato con los que compraron apartamentos y lo incumplió al no entregarles un edificio seguro. Y segundo, la falla extracontractual. Aquí entra el municipio de Medellín, que falló en su deber general de supervisar que la construcción se hiciera bien. No había un contrato directo, pero sí un deber con la ciudadanía. ¿Y las consecuencias económicas? Enormes. Se ordenó pagar la increíble suma de 30.000 millones de pesos a las víctimas, por todo el daño, tanto material como moral. Ahí se ve clarito el poder que tiene este deber de reparar del que hablamos. Muy bien, cambiamos de lente. Dejamos el mundo de la reparación y nos metemos en uno muy distinto, el del castigo. Hablemos ahora de la responsabilidad penal, el precio del crimen. Aquí las reglas del juego son totalmente otras. La responsabilidad penal es, básicamente, la obligación de enfrentar un castigo, como la prisión, por haber hecho algo que la sociedad entera considera un delito. El problema ya no es solo con una persona, es con todos nosotros. Es como si se rompieran las reglas básicas de convivencia. Ahora, para que alguien sea declarado penalmente responsable, al menos en Colombia, la Fiscalía tiene que probar como si fuera una lista de chequeo tres cosas. Primero, que la conducta sea típica, o sea, que esté escrita tal cual como un delito en el Código Penal. Segundo, que sea antijurídica, que significa que dañó algo que la ley protege, como la vida, y que no había una razón válida para hacerlo. Y tercero, que la persona sea culpable, es decir, que actuó a propósito o por un descuido grave. Y para entender esto, vamos a otro caso que nos marcó profundamente como sociedad: el asesinato de Juliana Zamboni. En 2016, Rafael Uribe Noguera secuestró, agredió y le quitó la vida a esta niña de 7 años. Un crimen donde la intención, lamentablemente, era más que evidente. Si aplicamos la lista de chequeo que acabamos de ver, el caso es clarísimo. Típica, sí, sus acciones encajaban perfectamente en los delitos de feminicidio agravado, secuestro y agresión. Antijurídica, por supuesto, violó el derecho a la vida y a la integridad sin justificación alguna. Y culpable, el tribunal no tuvo dudas, actuó con dolo directo, que en palabras sencillas significa que lo hizo a propósito, sabiendo perfectamente lo que hacía. ¿El resultado? Una de las sentencias más severas posibles, 58 años de cárcel, y sin ningún tipo de beneficio o rebaja. Ese fue el precio, el castigo que la sociedad le impuso por un acto tan atroz. Listo.
Ya vimos qué pasa cuando falla una empresa o una persona. Pero, ¿qué pasa cuando el que falla es el mismo Estado? Eso nos lleva a nuestro tercer y último lente, la responsabilidad administrativa. El ex magistrado Enrique Gil Botero lo explica de una forma muy clara. Es, y cito, la obligación jurídica que tiene el Estado de reparar los daños causados por la acción u omisión de sus agentes. Y esa palabrita, omisión, es la clave de todo. No es solo lo que el Estado hace, sino también lo que deja de hacer. Y que no se piense que esto es solo una opinión, no, esto está escrito en la Ley de Leyes en la Constitución de Colombia. El artículo 90 es tajante. El Estado responderá por los daños causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Más claro, imposible. Y para ponerle un rostro a esto, hablemos de un caso terrible, la masacre de El Salado. Durante varios días, un grupo paramilitar torturó y asesinó a decenas de civiles. Pero lo más grave, lo que nos trae a este punto, es que las fuerzas del Estado estaban cerca y no hicieron nada, no intervinieron. Aquí el análisis no se centra en los paramilitares, sino en la ausencia del Estado, en su falla para proteger a su propia gente. Al final, la conclusión de la justicia fue contundente. Se declaró una falla en el servicio. ¿Qué significa eso? Que el Estado simplemente falló en su trabajo más básico, en su deber fundamental de darle seguridad a la gente. Y en este caso, el no actuar, esa omisión, fue tan destructiva como si hubieran disparado ellos mismos. Bueno, ya exploramos los tres lentes por separado. ¿Qué tal si ahora los juntamos? Vamos a ponerlos uno frente al otro para tener la foto completa de estas tres caras de la justicia. El resumen es este. El lente civil busca reparar un daño y el responsable es quien lo causó. El lente penal busca castigar un crimen y el responsable es el individuo que rompió la ley. Y el lente administrativo busca reparar una falla del Estado y pues el responsable es el mismo Estado. Tres caminos, tres metas, tres responsables. Pero aquí viene lo más interesante y quizás lo más complejo de todo. Estos tres lentes no son excluyentes. Un mismo hecho, una sola tragedia como la del edificio Space, puede activar los tres tipos de responsabilidad a la vez. Se crea una red, un laberinto de culpas y reparaciones que involucra a todos. Entonces, queda claro que la ley nos da varias herramientas, varios caminos para buscar responsables. Pero la gran pregunta, la que se queda flotando en el aire después de todo esto es, ¿que haya responsables significa necesariamente que se hizo justicia? Es algo para pensar.